Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar de FitFlow Fire School. Mi nombre es Stephanie Álvarez, coordinadora de marketing en FitFlow. Como saben, FitFlow es una empresa multinacional, líder en el suministro de soluciones de protección contra incendios, con presencia en Perú, Ecuador, Chile y Bolivia como FitFlow y en Argentina como Cañocider. El día de hoy presentaremos el tema de detección de gases tóxicos a cargo de Moisés Rojas, líder de ventas en MCA Safety. Recuerden que pueden realizar las preguntas que deseen en el chat de la derecha y las responderemos durante el seminario. Ahora los dejo a cargo de Moisés. Muy buenas tardes. Como dijo Stephanie, bueno, ya conocen mi nombre. Yo trabajo en MCA del Perú. Me responsabilizo de la línea de detectores estacionarios de gas y flama. Soy un ingeniero, llevo más de casi 12 años con esta especialidad que es la detección de gases y flama. Y mi campo en particular es la detección estacionaria de gas y flama. Estos equipos y estas soluciones en general se emplean en muchas áreas industriales, ¿ya? Principalmente industriales, y en esta oportunidad, durante esta capacitación, voy a dar a conocer no solamente aplicaciones industriales, sino que hay otras aplicaciones que se relacionan casi hasta lo comercial, e inclusive algunas aplicaciones medio domésticas de esta tecnología de detección. Y es porque los riesgos relacionados a los gases tóxicos son muy comunes. ¿Ya? Voy a ir apagando mi cámara porque también sé de que la velocidad de transmisión puede afectarse un poco. Un segundo, por favor. Listo. Bueno, les agradezco por estar en esta presentación. Vamos a ver brevemente un pequeño mensaje de seguridad. Ya, este es un mensaje de seguridad que MSA tiene como una buena costumbre y que lo empezamos siempre durante todas las capacitaciones o presentaciones que tenemos con muchas personas. En este caso, hay que hablar de lo más importante y lo que ha movido a todo el planeta desde hace 5 o 6 meses, ¿no? Y acá están las mismas reglas que seguramente han escuchado en todos lados, y yo me pregunto que si es que se ha escuchado tanto, ¿por qué no se aplican de la forma adecuada, ¿no? Y también me pregunto cuántas vidas se hubieran salvado si es que estas reglas tan sencillas se hubieran aplicado de una forma correcta. Pienso de que no es tarde, ya. Pienso de que tenemos que interiorizar bien estas normas, lavarnos bien las manos, mantenernos lejos de las personas. Si es que las personas no se quieren alejar, nosotros tenemos que pedírselo en una forma respetuosa, que mantengan su distancia, o si no, seguramente poner tierra de por medio. Ya también toser utilizando el pañuelo, o si no se tiene, utilizando la manga de la ropa que tengamos para evitar propagar la enfermedad. Pero ya saben de que está muy de moda y es necesario, y es una ley casi, emplear mascarillas, ¿no? Por favor, no se olviden estas normas. Puede depender la vida de ustedes o alguno de sus familiares al respecto del cumplimiento de esto. Bueno, veamos qué trataremos en esta capacitación. Van a ser como 2 horas, así que espero que sea un poco menos, ya que el tema en general no es un tema complicado. Y en esta presentación no he buscado hacerlo complicado, sino he buscado de que se entienda primero cuáles son los objetivos de la línea de detección estacionaria, pero más orientado hacia lo que podemos hacer con esta línea, es decir, más orientado al dónde se puede aplicar esta línea. Puede ser que durante la presentación a ustedes se les ocurra alguna pregunta relacionada a las aplicaciones que vamos a tratar, o a los equipos mismos que vamos a presentar durante esta charla. Si tienen alguna pregunta, como dijo Stephanie, les agradeceré mucho que canalicen por el chat, y Stephanie me hará saber acerca de la necesidad de responderla, y lo haré en el momento. Ya, primero les voy a hablar un poquito de MSA. MSA es una empresa multinacional muy grande. Ya, después de eso vamos a ver un poquito metiéndonos al tema de fondo de esta presentación, que es conocer de qué estamos
hablando cuando nos referimos a la detección estacionaria, que con un ejemplo muy, muy sencillo, ¿ya? Pero que es un ejemplo muy aplicable y muy flexible, ¿ya? Respecto a lo que puede hacer este sistema. Y vamos a ver también cómo nos complementamos con otras clases de sistemas. Veremos también, hablando de aplicaciones, 4 grandes campos de aplicación de esta clase de detección. ¿Sí? En estas industrias que estoy mencionando, estas 4 industrias, hay muchos procesos que involucran vapores, gases y vapores que pueden generar accidentes, ¿ya? Y en el caso en que no genera accidentes, muchas veces detectar la fuga de estos gases o estos líquidos es importante porque suelen tener, esto suele ser un indicador de una situación como un descontrol que puede generar, si es que puede generar algo, siempre es una pérdida, pero suele ser una pérdida primero de producto, una pérdida económica, y con mala suerte una pérdida de patrimonio o pérdida incluso de vidas, ¿no? Entonces, lo que MSA busca es proteger la vida. Y acá vamos conociendo un poquito de MSA, ¿no? MSA es una compañía que puede ser que ustedes las conozcan por nuestros productos de protección personal. Ya los cascos, por ejemplo, son muy comunes, ya los lentes también son muy comunes, orejeras MSA, arneses MSA, y es una empresa que lleva más de 100 años, ya, trabajando con el objetivo de cuidar a las personas. Entonces, mi objetivo, que es parte de la política de MSA, es cuidar a las personas para que las personas puedan volver a sus casas después de trabajar y que vivan en un entorno seguro, que puedan mantener salud durante muchos años. Bueno, y MSA es una compañía que tiene múltiples fábricas alrededor del mundo y cada fábrica se dedica a elaborar productos en particular, ¿no? Por ejemplo, hay fábricas que realizan la confección de arneses nada más, hay otras fábricas que realizan la fabricación de cascos, hay otras que se enfocan en detección de gases y así, ¿no? Dependiendo de las líneas de MSA, que son muy variadas. ¿Ya? Hablando de los productos de MSA en general, esto es una descripción general, como les dije, la parte de cabeza, protección auditiva, protección respiratoria, arneses, sistemas de protección contra caídas, equipos para bomberos, también es un foco muy importante de MSA. También está la parte de detección portátil de gas, que es muy conocida de MSA. Esta detección portátil es propiamente algo así como lo que vamos a hablar en este momento, de ahora en adelante, pero muy pequeño y utilizado para las personas, ¿sí? Muchas veces se preguntan las personas por qué no utilizo un detector portátil en vez de un fijo, y es porque el detector portátil probablemente no esté en ese lugar donde el riesgo puede ocurrir en algún momento y no esté durante las 24 horas o 7 días de la semana, cosa que sí hace un equipo detector estacionario. ¿Ya? Entonces, estas son las líneas en general de MSA. Solamente vamos a referirnos a la parte de detección estacionaria, ¿sí? Hablando de gases inflamables y vapores, ¿ya? Estas sustancias en realidad están presentes en industrias, ¿sí? Prácticamente todos los procesos de manufactura requieren en algún momento, por ejemplo, generación de calor para transformar un material de un estado a otro, o puede ser generación de vapor, ¿ya? O puede ser un tratamiento químico, y en estos tratamientos químicos pueden ocurrir eventos, ¿ya? Porque el proceso de trabajar con una sustancia química puede puede causar un descontrol en algún momento, ¿ya? Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo una imagen donde hay un descontrol debido a un proceso que o tuvo un problema en el diseño o durante la operación, empieza a generar una fuga de gas, ¿ya? Lo bueno que estamos viendo en esta imagen es que la fuga de gas la podemos ver en sí, ¿no? Y es porque lo que estamos viendo que está fugando de una tubería no es solamente gas, sino estamos viendo el vapor. El principal riesgo de las sustancias que podemos detectar con nuestros sensores relacionados a toxicidad es que las sustancias
que detectamos muchas veces son invisibles, ¿ya? Entonces aquí las personas pueden ver fácilmente dónde está el vapor, pero si hablamos del caso particular, por ejemplo, del gas amoníaco, ¿ya? Este gas no va a tener un color en particular, es invisible. Así como el gas monóxido de carbono, tal vez se pueda ver el humo en algún caso, pero en otros casos el monóxido de carbono es invisible. Entonces hablamos de peligros invisibles, en otros casos hablamos de peligros que no se pueden oler, ¿ya? Porque hay gases que cuando ya llega al nivel de sensibilidad en la nariz humana, simplemente es porque las personas ya se están intoxicando muchísimo, ¿no? Y probablemente el daño generado a las personas sea permanente. Entonces, piensen de que en todas las industrias que vamos a ver más adelante, hablando de procesos en particular, o en otro caso, procesos en general, la detección de gas es necesaria, ¿ya? Para proteger principalmente a las personas que están aquí, ¿no? Como les dije, la misión de MSA es proteger a las personas, pero además estos equipos cumplen la función de que si ocurre una fuga de gas, ya sea gas tóxico o inflamable o algún gas de tipo asfixiante, ¿ya? Eso es porque hay un proceso en la planta donde está ocurriendo un descontrol. Y estos descontroles tienen que ser minimizados, ¿ya? Para evitar que este descontrol pueda generar una intoxicación en las personas, que puede llevar con mala suerte a la muerte de las personas, o puede llevar en otros casos a una explosión, porque podemos estar hablando de un gas inflamable, ¿ya? Y los gases inflamables pues son de temer. Eh, entonces, lo que buscan estos equipos es estar instalados en un lugar, ¿ya? Y este lugar, que es un ambiente industrial, por lo general es un lugar donde no pasan muchas personas, ¿sí? La gente va de vez en cuando a estos lugares, pero cuando van a esos lugares no deberían estar expuestos a sustancias tóxicas que pueden liberarse porque los procesos pueden tener problemas o puede haber una válvula por ahí que esté media floja y empiece a liberar la sustancia, ¿ya? Entonces, lo que hacen estos detectores es estar en ese lugar, hacer una medición de la atmósfera industrial y comunicarse hacia algún panel de control, ¿ya? Si es que estos detectores son parte de un sistema. En el caso más sencillo, cuando se ha analizado una planta y se ha determinado que solo en un lugar pequeño, reducido y aislado hay la posibilidad de una presencia de un gas tóxico, en ese caso también se puede tomar la idea de instalar uno de estos equipos, ¿ya? Y colocarle una alarma sonora y visual directamente controlada por el equipo. En ese caso no estamos hablando de un sistema de detección, sino estamos hablando de un solo detector, ¿ya? Que podría estar controlando un proceso en el cual, si es que ocurre una fuga de gas o vapor inflamable, se puede saber y evitar que las personas ingresen a ese lugar. Finalmente, lo que buscamos evitar es esto, ¿no? No me gusta mucho mostrar esta clase de imágenes porque me llevan a pensar cuántos errores tuvieron que ocurrir para que esto pase, ¿no? Y por lo general los accidentes son una suma de una cantidad incluso más o menos fija de incidentes, o lo que se llama en seguridad casi accidentes. ¿Ya? Los accidentes ocurren porque seguramente hubo muchos casi accidentes previamente que no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, puede ser un casi accidente, una fuga de gas, ya donde el detector sintió la presencia del gas y nadie hizo nada al respecto. Ya se escucharon las alarmas, alguien fue, presionó el botón de silenciar la alarma y listo, ahí quedó. Al día siguiente vuelve a ocurrir lo mismo, ya no le hacen caso, y pasan muchas veces lo mismo y en un momento la fuga puede volverse incontrolable, encontrar una pequeña chispa, una fuente de ignición y ocurren cosas como esto, ¿no? Entonces, pensemos que la seguridad a veces es la última rueda del coche en la parte de producción, ¿ya? Hablando de inversiones, ¿sí? Por algún motivo se suele invertir muy poco en seguridad, ¿ya? Como una medida de control. Sin embargo, es coincidencia que lo que uno encuentra al llegar de visita a una planta es que todo el mundo habla de seguridad, ¿ya? Pero a veces no se piensa mucho en sistemas automáticos que controlen la seguridad. Puede ser por desconocimiento o por desidia, pero
el hecho es que la tecnología existe y para eso estamos, para presentárselas y que la tengan presente, ¿no? Invertir en productos de seguridad de alta calidad también tiene muchos beneficios, como tener principalmente confianza en el sistema de detección del cual está instalado. Hablando de un sistema de detección, ya tenemos que mencionar cómo funciona un sistema de detección. Aquí vamos a ver rápidamente a la mano izquierda, ¿ya? Estos 4 elementos que estoy mostrando son equipos de detección de gas. ¿Ya? Los equipos de detección de gas son muy variados, dependiendo del objetivo que se busque. Con esos detectores pueden tener diferentes tecnologías, diferentes criterios de instalación o diferentes configuraciones. Entonces, estos equipos son equipos electrónicos, ¿ya? Necesitan energía eléctrica y lo normal es que se conecten físicamente hacia un panel de control. Ya estas líneas verdes lo que hacen es mostrar una conexión en la forma más sencilla posible. Ya no hablemos acerca de cosas muy complicadas en la conexión, pero solo les quiero mostrar de que existen algunos paneles de control dedicados para recibir las señales de los detectores de gas y, y estos paneles de control lo que hacen es procesar la información que reciben de los detectores. Lo normal es que sea una lógica muy sencilla. Lo que pasa dentro del panel es, si es que hay una señal que está más elevada que un valor, hay que activar una alarma, ¿ya? Y la alarma típicamente es una alarma sonora o visual. Ahora, lo pongo de una forma más sencilla porque hay paneles complejos, hay paneles más pequeños, y también pongo la alarma sonora y visual muy sencilla porque pueden ser sistemas muy pequeños, así como sistemas enormes de alarma que puedan evacuar a cuadras y cuadras de personal a la redonda. Ahora, los paneles de control no solamente hacen esa lógica sencilla que es activar alarmas, sino que también tienen la capacidad de poder comunicarse hacia otra clase de sistemas, ¿ya? Y sistemas como, por ejemplo, el sistema que controla la producción de una planta puede enterarse de que ha habido una fuga de gas. Este sistema puede estar informando a una persona, puede tomar una decisión de forma automática, como por ejemplo puede ser apagar un proceso, puede ser cerrar algunas válvulas, puede ser informar en forma remota a otras personas de que está ocurriendo un evento con un potencial de desastre. ¿Ya? A diferencia de los sistemas de contraincendio, ¿ya? Estos equipos de detección lo que hacen es informar de una situación previa a un incendio. ¿Ya? Entonces, no es exactamente lo mismo como un incendio, pero sí la primera medida que tiene que tomarse en esta clase de sistemas es una tarea de mantenimiento. Por ejemplo, si alguno de estos detectores siente la presencia de un gas inflamable, ¿ya? Lo que tiene que hacer es enterarse el personal de mantenimiento, porque los detectores miden en una escala relativamente pequeña, ¿ya? De modo tal que cuando el equipo manda su primera señal de alarma, por así decirlo, si es que este fuera gas inflamable, el que se ha liberado, uno va con un fósforo en ese lugar, lo prende y no pasa nada. Pero el detector ya te está informando antes de que la condición de inflamabilidad se alcance, para que el personal de mantenimiento vaya hacia el lugar y tome alguna medida. Un segundo estado de estos niveles de alarma es cuando se alcanza un nivel mucho mayor de alarma, que también lo puede detectar cualquiera de estos equipos, ¿ya? Y en ese momento ya no hay otra opción más que evacuar, ¿no? Entonces, lo normal es que se tenga que activar los sistemas de evacuación de la planta, y entonces se anuncia una situación muy peligrosa y el personal que puede ser perjudicado durante una fuga o un accidente tiene que evacuar. ¿Ya? Entonces son diferentes estados, diferentes filosofías de cómo funciona uno de estos sistemas. Este es el esquema más sencillo. Ahora, la pregunta clásica, ¿no? Y estos equipos, estos detectores de gas se comunican en una forma universal, ¿ya? Si se comunican en forma universal, ¿por qué no conectarlo a un sistema de control típico? Y es que la automatización es una rama de la ingeniería
¿ya? Involucra mucho el control, y es que las plantas cada día son más automatizadas, y equipos que controlan las plantas en forma automática son muy comunes. Entonces, estos equipos que en su mayoría son lo que se les llama PLC, estos equipos pueden recibir también la señal de los detectores de gas y de flama, al mismo tiempo de estar recibiendo señales de múltiples sensores en las plantas. Y estos sensores seguramente cumplen funciones diseñadas y orientadas para la producción. Pero los detectores de gases también pueden integrarse a estos paneles de control, ¿ya? Y estos paneles de control, como reciben la señal universal de los detectores, pueden tomar decisiones por sí mismos y activar también sistemas de evacuación y hacer paradas de planta de ser necesario, ¿ya? ¿Qué otro esquema hay? El panel contra incendio. Como les dije, nuestros detectores hablan un idioma universal. Esto lo que permite es que a través de unos módulos, no los estoy mostrando en este diagrama, pero lo que estoy mostrando es simplemente que los detectores de gas se pueden comunicar a los sistemas contra incendio, y ahí, bueno, los sistemas contra incendio tienen un funcionamiento esperable, ¿no? Apenas ocurra una situación peligrosa, una situación de alarma, tomemos una información y procesémosla para que se pueda evacuar el personal o se tome una medida en forma automática. Todos esos son los esquemas clásicos de funcionamiento. El que no se muestra aquí es el que mencioné hace un rato, y es el sistema con un solo detector, ¿no? Cuando hay un solo detector en la planta, se puede conectarle las alarmas directamente al detector, ¿ya? No se necesita un panel de control, y este detector lo que haría es informar en forma automática cuando hay una concentración de gas peligroso, activando directamente las alarmas sonoras y visuales. Si se desea en un futuro, ese detector se puede comunicar a un sistema de control, o si no se desea, se puede quedar en ese lugar. Hablando de aplicaciones, ya, uno de los primeros campos, o uno de los más importantes, es la industria de gas y petróleo, y es porque un accidente en esta clase de industrias siempre va a ser conocido. Esta industria emplea sustancias inflamables por casi todas sus etapas, ¿ya? Y los riesgos de estas sustancias no solamente van por el asunto del petróleo, que es inflamable, o el gas que puede extraerse junto con el petróleo, sino en otras etapas que se relacionan principalmente al hecho de que el petróleo en sí mismo, que es una sustancia que todos conocemos, una sustancia que se extrae del subsuelo, ¿ya? Se extrae, puede ser en una forma, le dicen onshore, ¿ya? Y es con unos equipos de perforación, o offshore, que son equipos de perforación, pero que están en el agua, en el mar, ¿ya? Y lo que puede ocurrir en este proceso de extracción es que mientras se va haciendo un taladrado hasta los pozos, propiamente que están muy profundo dentro de la tierra, pueden ocurrir liberaciones de gas inflamable u otra clase de gases que acompañan al petróleo. Y es porque el petróleo no siempre se extrae como una sustancia pura, ¿ya? Como un hidrocarburo puro, sino que dentro del petróleo vienen a veces disueltos gases tóxicos que pueden intoxicar y envenenar a las personas que trabajan en estos lugares. Entonces, la parte de detección de gases también se hace vital en estas secciones. No olvidemos la sección del transporte, ¿ya? Debido a que el petróleo se extrae en cantidades muy, muy grandes y se tiene que trasladar con vehículos así de enormes, tanto el petróleo como el gas. ¿Ya? Entonces, en los sistemas de transporte o en las embarcaciones de transporte también se emplea detección de gas. Una vez que el petróleo llega a un lugar, a tierra firme, llamémoslo, se tiene que trasladar, y el traslado se realiza casi siempre por gasoductos u oleoductos, o si no, a través de vehículos, ¿ya? El riesgo de un derrame, una explosión, un incendio también está presente ahí. Después de eso, ¿ya? El petróleo empieza a ser almacenado o empieza a ser transformado. Ya las transformaciones casi siempre es tomar la sustancia compleja como es el petróleo y fraccionarla, ¿sí? Partirla en diversos componentes que tienen diversas aplicaciones, cosas desde fabricación de plásticos hasta
fabricación de alquitrán o sustancias para disolventes. El petróleo es muy flexible, ¿ya? Y en cada una de las etapas presenta diferentes riesgos, ya sea porque el mismo petróleo puede estar contaminado y hay que liberar estas sustancias tóxicas que son parte de él, como el gas sulfídrico, ya que es un gas muy conocido, y este gas puede envenenar a las personas con facilidad. Es un gas muy conocido en las plantas, en las refinerías de petróleo, ¿ya? Y el petróleo mismo, una vez que ha sido o está siendo fraccionado, requiere aditivos, ¿ya? Y estos aditivos muchas veces también llevan sus propios riesgos, y estos aditivos lo que hacen es generar, a partir del petróleo como materia prima, sustancias más complejas. Entonces, las fugas, en el caso del petróleo, ¿ya? Pueden llevar a eventos desastrosos, ¿ya? Especialmente cuando los accidentes en esta clase de industria son gigantescos, ¿ya? En este caso, en esta industria no va a haber un incendio pequeño. Lo normal es que haya un incendio muy grande si es que sale de control. Y muchas veces eventos donde la gente pierde la vida se han conocido en esta clase de industria. Si quieren saber acerca de eso, pueden investigarlo en internet, pero las explosiones, que son lo más común en las plantas petrolíferas o petroquímicas, son espectaculares, ¿ya? Y uno se pone a pensar qué hubiera pasado si un sistema de detección junto con una buena política de mantenimiento hubieran sido combinadas en esta planta. Probablemente nunca hubiera ocurrido algo de este tipo. Ya, entonces, la industria del petróleo es una de las que se trabaja bastante en la detección de gas, porque principalmente el riesgo, como les dije, está presente por todos lados, ¿no? Empezando por la exploración, ¿ya? La exploración es una etapa, como les dije, donde se tiene que hacer eh, cada cierta distancia, hacer pozos, y las empresas de exploración lo que hacen es evaluar la potencialidad de un pozo, es decir, cuántas reservas puede tener, y después cierran el pozo. Esta es una etapa posterior a eso, es una licitación, y viene una empresa que se dedica propiamente a la extracción, ¿ya? Y en la extracción también corren riesgos muy similares, porque trabajan con sustancias peligrosas, y además pueden ocurrir sobrepresiones que en ciertos casos han llevado a eventos, no unas formas de explosiones que llaman deflagraciones, ¿ya? Que pudieron ser ubicadas o detenidas con equipos de detectores de gas. ¿Ya? ¿Qué más? La parte de transporte y distribución. No, perdón, antes vamos a la parte de refinación, ¿no? Una vez que el petróleo llega a las plantas de refinación, se divide en muchas partes, y finalmente se tiene que obtener materias primas o bienes finales. ¿Ya? La parte de transporte y distribución también la vamos a ver como ejemplo. Es algo casi casero, pero algo casi muy común, pero también es importante. Entonces, como les dije, el petróleo, como es un material, una sustancia que tiene que producirse en cantidades muy grandes, en algunos casos se tiene que trasladar por oleoductos o gasoductos, ¿ya? Estos oleoductos o gasoductos tienen la capacidad son estructuras muy largas, y cada cierto tramo, ¿ya? Cada cierto tramo a lo largo de su recorrido, se tienen que instalar unos equipos, ¿ya? Que son equipos de bombeo, que lo que hacen es permitirle al petróleo o al gas, ya que depende de la sustancia que va por estas tuberías gigantescas, seguir avanzando, ¿ya? Y llegar o a un punto de traslado o a un lugar de refinamiento, o una planta de refinación. Entonces, en estos lugares también pueden ocurrir fugas de gas o derrames del petróleo, ¿ya? Y podemos emplear detectores de gas para reducir la posibilidad de un accidente industrial relacionado a una fuga de gas. Bueno, hablando de equipos, ¿ya? Las opciones que MSA tiene son muy variadas para detectar gas inflamable, ¿ya? Las tecnologías que MSA emplea principalmente en esta clase de industria es recomendar
tecnología de detección de tipo infrarroja. ¿Ya? Acá estamos viendo un par de detectores, ambos tienen tecnología infrarroja, ¿ya? Y es una tecnología muy durable. MSA garantiza en esta clase de detección 10 años para sus equipos, ¿ya? Es decir, miren la confianza que tenemos en la durabilidad de nuestros detectores, a pesar de ser equipos con muchos componentes y que pudieran fallar, nosotros sabemos que nuestros detectores son muy robustos y el tiempo de vida aproximadamente de uno de estos equipos es entre 18 a 20 años. Hay modelos muy diversos, ya en algunos casos la necesidad de contar con una pantalla puede no ser tan obvia, y hay equipos que no tienen pantalla, pero aún así mantienen la tecnología infrarroja, que es la mejor tecnología para detección de gas inflamable. Y tenemos equipos muy robustos empleados por clientes que necesitan un equipo tan robusto que sea el mejor del mercado y que pueda durar muchísimos más años, con sencillez de operación. Entonces, para eso tenemos detectores también con esa tecnología. En este caso estamos viendo dos modelos. En la parte inferior vemos el Primax IR y en la parte superior vemos el S5000 infrarrojo. ¿Por qué menciono otros gases? Porque les dije que durante el proceso de refinamiento, ¿ya? O durante el proceso de fabricación de sustancias a partir del petróleo, se requieren medir posibilidad de fugas, ¿ya? Por ejemplo, el gas sulfídrico, el gas H2S, es muy conocido, es un gas que tiene un olor particular, tiene un olor a huevos podridos. Es muy desagradable y también muy tóxico. A partir de 10 partes por millón, es decir, una concentración relativamente pequeña, ya empieza a intoxicar a las personas. Y no se puede estar en un lugar ahí, en un lugar con esa concentración. Estar en un lugar con esa concentración, y si es que el empleador sabe de estas condiciones, va contra la ley, ¿ya? Y puede ser la empresa que someta a su personal a estas condiciones, puede ser sujeta a demandas, incluso millonarias, por atentar contra la salud de las personas. Entonces, las mismas empresas se autorregulan para evitar accidentes, primero porque buscan la seguridad de su personal y segundo porque necesitan evitar demandas de ese tipo. Otras sustancias que pueden estar presentes durante la refinación es el monóxido de carbono, es el CO, ya también está presente en algunos procesos donde se tiene que calentar el petróleo. El hidrógeno en particular es una sustancia que se emplea para la fabricación del diésel, ¿ya? Se requiere utilizar hidrógeno junto con el petróleo y muchas otras sustancias. Realmente la variedad de componentes que se emplean es muy alta y MSA tiene prácticamente todos los sensores necesarios para medir estas sustancias. Si hablamos un poquito del último detector que hemos lanzado al mercado, que se llama el X5000, ¿ya? Este es un equipo que tiene unas dos ventajas que quiero comentarlas, ¿ya? La primera es la sencillez de operación, ¿ya? Por lo general, todos los instrumentos de campo, porque esto es un instrumento de campo, es decir, un instrumento que se instala en un lugar, ¿ya? Los instrumentos de campo requieren un entrenamiento al personal para que sepan cómo utilizar los equipos, ¿sí? Y no suelen ser equipos muy amigables, ¿sí? El uso de un menú con unos botones ahí es medio complicado, ¿ya? Sin embargo, también tenemos un equipo muy complejo que lo usamos todos los días y para el cual no hemos tenido necesidad de un entrenamiento. Lo tenemos seguramente a nuestro costado, es un celular, ¿ya? Nosotros tenemos equipos celulares que tienen alta complejidad, pero la simpleza y la intuición con la que fueron diseñadas las aplicaciones de nuestros celulares les permiten ser utilizados sin un entrenamiento previo. Entonces, ¿qué hizo MSA? Le integró al detector X5000, le integró tecnología Bluetooth. ¿Para qué? Para que con una aplicación, es una app que se puede descargar de Google Play o de iStore a cualquiera de los celulares más utilizados hoy en día que tengan Android o un teléfono Apple. Ya, estos celulares pueden cargar una aplicación y comunicarse con el detector de gas. De esta forma,
utilizar el detector es mucho más sencillo. No se requiere ni siquiera un entrenamiento previo para, por ejemplo, saber cómo está el detector, cuál es el estado del detector, y además que con esta tecnología, como es inalámbrica, uno no se tiene que acercar al equipo para saber el estado de ese detector. ¿Ya? Eso te permite comunicarte hasta 23 metros de distancia con tu detector desde tu celular, sin tener que acercarte para ver cuál es la condición, que podría ser una condición peligrosa del detector. Entonces, para no tener que exponerte a una atmósfera peligrosa, puedes hacerlo con el detector. Como dije, hasta 23 metros de distancia. No es una comunicación celular, no va a funcionar, no va a depender de la red celular, pero sí depende de la comunicación Bluetooth. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, si el detector está mostrando una alarma, se puede investigar cuál es el estado del detector y se puede incluso resetear la alarma desde el celular con esta aplicación. Es muy buena y muy simple. Otra capacidad de este detector es que se pueden medir dos sustancias iguales o diferentes, ¿ya? Dos sustancias tóxicas iguales o diferentes con un solo detector. ¿Ya? Es decir, que este detector puede incluir dos sensores que pueden ser diferentes o pueden ser iguales. ¿Ya? Si es que son diferentes, puede ser porque en el ambiente industrial se tienen dos riesgos en simultáneo. Por ejemplo, puede haber en ese lugar que podría ser una planta cervecera, una posible fuga de amoníaco y también una posible fuga de dióxido de carbono, que son dos gases típicos de esa clase de industrias. Entonces, se tendría que utilizar un sensor para cada una de las dos sustancias. Genial, el detector X5000 puede hacerlo. Pero, ¿qué pasa si hay dos riesgos más o menos cerca del detector, ¿ya? Pero son iguales? En este caso, ¿ya? El detector X5000 puede tener esos dos sensores que he mencionado, pero hasta 100 metros de distancia del transmisor, que es la pantalla propiamente. Esto es muy útil para aplicaciones pequeñas, ¿ya? A veces se tiene una planta muy pequeña donde solamente se ha detectado dos ubicaciones donde pueden ocurrir las fugas de gas. Entonces, se puede colocar la pantalla en un lugar visible, ¿ya? Y los sensores se pueden instalar en estos ambientes, en los ambientes peligrosos, y se puede conectar con un cable de hasta 100 metros de distancia cada uno de los sensores al transmisor. Eso, si es que se hacen sumas y restas, utilizar un equipo con dos sensores es más económico que dos equipos por separado. Este detector, el Observer E, ¿ya? Es un equipo un poco particular. ¿Ya? Su función no es detectar propiamente una sustancia tóxica. ¿Ya? Su función es detectar sonidos. Y ocurre que hay ciertos ambientes industriales donde las fugas de gas se generan a partir de pequeños agujeros, ¿ya? Y estos agujeros que pueden ocurrir en un tanque o en una brida o en una válvula, esos agujeros muy chiquitos pueden liberar gas, ¿ya? Puede ser cualquier tipo de gas a una presión elevada. ¿Ya? Lo que ocurre con estos pequeños agujeros es que cuando el gas se libera, se genera un sonido. No sé si alguna vez han hecho es un experimento de niños, ¿no? Que es inflar un globo que tiene un pequeño agujero, muy chiquito. Si uno se acerca o acerca el oído al globo, no solamente cerca del agujero del globo, no va a escuchar solamente el sonido del aire, sino va a escuchar un pequeño pitido. Ese es un pitido clásico de una fuga de gas. Entonces, lo que hace este detector es escuchar las fugas de gas. Se puede colocar este equipo en un lugar ya estratégicamente posicionado para que escuche si en un ambiente industrial está ocurriendo una fuga de gas a cierta presión. ¿Ya? Y entonces así el equipo puede sentir las fugas de gases en cualquier dirección. ¿Ya? La fuga puede estar ocurriendo a unos 4 metros del equipo y lo va a poder escuchar. La ventaja es que en este caso este detector no está influenciado por el viento. ¿Ya? En los casos anteriores, ¿qué pasa si hay un viento muy fuerte, ¿ya? Que evita que el gas llegue hacia el detector? Para los equipos anteriores, los detectores se quedan simplemente ciegos, no pueden sentir la presencia del gas. En el caso de este detector, el Observer E, no hay problema por el viento porque el sonido se traslada sin importar la dirección del viento y es escuchado por el detector.
¿Ya? Este detector te brinda un radio de cobertura de hasta 27 metros de distancia, ¿ya? Y la cobertura es tridimensional, es decir, las fugas de gases pueden ocurrir hacia arriba, hacia abajo o hacia cualquier lado. ¿Ya? Es decir, que genera una esfera de protección de 27 metros de distancia. Hablando en áreas grandes, ya, estos son equipos de detectores de camino abierto. ¿Ya? Por un lado tenemos al detector Sensient y a la derecha tenemos al detector OPIR 5. Los equipos de detección de camino abierto funcionan de una forma particular. ¿Ya? Funcionan de a par. Hay un emisor y un receptor. ¿Ya? El emisor lo que hace es generar un haz de luz que tiene que estar disparado directamente hacia el receptor. ¿Ya? Este haz de luz, estos dos equipos tienen que estar coordinados y alineados en una forma casi perfecta. ¿Ya? Y cuando y son separados una distancia que suele ser hasta 120 o 200 metros de distancia. Ya cuando hay una fuga de gas, por ejemplo, en esta foto tenemos un tanque, ¿sí? Si este tanque empieza a fugar, empieza a fugar gas por algún motivo, ya este gas seguramente va a formar una nube y esa nube en algún momento puede tocar el haz de luz que se genera entre el emisor y el receptor de estos equipos. Cuando eso ocurre, el receptor se da cuenta de que hay una nube de gas que ha tocado el haz de luz. ¿Ya? Y puede cuantificarla inclusive, sabe cuál es la concentración de esta nube de gas. Y una vez que la cuantifica, se puede comunicar al sistema de detección apropiado, ¿ya? E informarle al personal de que están pasando cosas extrañas, ¿no? Que está ocurriendo una fuga. En primer caso, una fuga pequeña, o en el caso de una fuga desastrosa, también informará para que puedan evacuar. La ventaja de esto es que esta clase de detección es como colocar muchos detectores en fila, ¿ya? De un lado a otro por una distancia de, como dije, hasta 200 metros. La diferencia también sería de que este detector no te puede decir exactamente en qué punto de los 200 metros está ocurriendo la fuga de gas, pero la simplicidad de instalar estos equipos permite inclusive hacer perímetros, ya que este tanque que está aquí puede ser cuidado por un par de detectores o puede ser cuidado por 2 pares o 3 pares o 4 pares de detectores, formando una suerte de red, ¿ya? Para evitar de que una fuga de gas pase desapercibida. Tenemos equipos con detección láser y detección infrarroja. La diferencia de una y otra es la selectividad, ¿ya? Los equipos láser suelen ser muy selectivos, de modo tal que no son engañados por cualquier otro gas. Ya los infrarrojos son más utilizados para gases hidrocarburos en forma general, es decir, ese detector va a sentir la presencia de gases hidrocarburos en su mayoría. ¿Ya? Y los equipos de tipo láser son más específicos. Incluso hay equipos de tipo láser diseñados para monitorear algunas sustancias que no son gases inflamables, como por ejemplo el amoníaco o el dióxido de carbono. Hay sensores especiales para eso, con esa tecnología. Cuando hablábamos acerca de aplicaciones cotidianas, nos referimos a esto, ¿no? Todos hemos visto, e incluso tal vez alguno de nosotros tengamos un vehículo a gas natural o a GLP. Bueno, estas estaciones que se encargan del despacho en forma minorista del gas natural o el GLP están obligadas a utilizar detectores de gas. Entonces, MSA tiene equipos que pueden aplicarse a esta clase de soluciones, ¿ya? Tenemos equipos desde muy elevado hasta presupuesto más modesto, porque muchas veces se necesita un equipo cumplidor que sea de bajo presupuesto para esta clase de estaciones. Entonces, primero es porque la estación de servicio no puede operar sin un permiso y el permiso incluye el sistema de detección de gas. La diferencia entre MSA y el resto de fabricantes es la calidad. ¿Ya? La calidad no se puede expresar con un número, ya no se puede expresar con un valor en dólares o en soles. Ya la calidad se gana a partir de mucha experiencia como fabricante. Y nosotros nos diferenciamos en la robustez de nuestros sensores. Ya los equipos MSA están diseñados para durar muchos años y en esta clase de aplicaciones muchas veces se encuentra que los equipos que se instalan, que suelen ser de fabricantes incluso desconocidos, los equipos realmente no están funcionando después de 6 meses, ya sea porque no hay un buen
mantenimiento para el sistema de detección, o porque no hay o el equipo simplemente se malogró y nadie se dio cuenta. Entonces, MSA no solamente se encarga de entregar un equipo de calidad, sino también hacemos un seguimiento acerca del mantenimiento de los detectores que tenemos en el mercado. Y bueno, no solamente pensemos en cumplir una norma, sino de que los accidentes en esta clase de estaciones muchas veces involucran a personas inocentes o personas que no tienen ni siquiera idea de que hay un riesgo en esta clase de industrias. Para una estación de servicio, esto es estación de servicio de gas natural, GLP, MSA tiene un sistema muy, muy sencillo, ¿ya? Con equipos detectores certificados, fabricados en Alemania, un panel de control mucho más pequeño, ya que los sistemas de estas estaciones suelen ser de unos entre 4 y 8 puntos de detección, así que utilizamos un panel más chiquito, ¿ya? Y este panel es muy, muy versátil, de modo tal que se puede comunicar inclusive a internet si es necesario, y puede controlar sistemas de anunciación como alarmas y balizas para evitar que el personal se exponga a una condición peligrosa. Al mismo tiempo, el mismo panel puede controlar sistemas de cierre de entrada de gas a la estación para evitar de que si es que está ocurriendo una fuga, que la fuga se detenga, ¿no? En ese momento. Ya, hablemos acerca de industria, ya en las aplicaciones de industria son muy variadas. Solamente vamos a tocar, bueno, algunas, ojalá tengamos oportunidad de ver otras aplicaciones en la sesión futura. ¿Ya? Primero la industria del agua, ¿ya? ¿Qué sería de la civilización sin el agua, no? Seguramente cambió todo nuestro estilo de vida. Sin embargo, tener agua potable en los caños, ¿ya? No es un proceso sencillo. Implican muchas etapas de tratamiento, almacenamiento, canalización. Y en la parte de tratamiento químico, ya es donde hay dos secciones muy claras donde MSA puede brindar soluciones, ya que en el tratamiento químico se requiere aplicarle sustancias al agua para ya sea tratarla desde su etapa, digamos, natural, ¿ya? Y una vez que el agua ha sido utilizada, se vuelve agua servida, agua de desagüe, y también tiene que ser tratada para ser liberada al medio ambiente. Entonces, el agua potable y residual, son dos aspectos, ¿no? Acá estamos viendo una planta de tratamiento de agua, es una planta muy, muy común, ¿ya? Donde se busca de que el agua de estado natural pueda ser finalmente potable. Esto pasa por una etapa, en realidad múltiples etapas, y una de ellas, donde MSA puede apoyar, es en la parte de cloración, ¿ya? Y es porque el agua tiene que ser desinfectada en una etapa. Bueno, y esta desinfección se suele realizar agregando cloro al agua, ¿ya? La adición de cloro suele ser un proceso físico-químico, ¿ya? Y el cloro en sí se emplea en cilindros de 1 tonelada aproximadamente, puede ser un poco menos, ¿ya? Y aparentemente es un cilindro pequeño, ¿sí? Sin embargo, el cloro es una sustancia muy peligrosa, ¿ya? Sí, nosotros la tomamos o la utilizamos todos los días en el agua, pero porque lo que llega de cloro a nosotros en el agua son trazas. Sin embargo, tener un accidente con una fuga grande de este gas cloro es muy peligroso cerca a las plantas que se encargan de cloración. En particular, porque el cloro tiene tiene dos características que lo hacen mortal. Bueno, el cloro es una sustancia que fue utilizada incluso en la Primera Guerra Mundial como un arma. Entonces, veamos cuán peligrosa es, ¿no? Si lo usaron como un arma mortal y ahora lo utilizamos para desinfección, hay que ser coherente en las medidas de seguridad que se tiene con esta sustancia. Porque el cloro es una sustancia altamente tóxica, ¿ya? Si hablamos de esta sustancia, se tiene que decir que desde 0.5 o la mitad de una parte por millón, ya está intoxicando a las personas que respiran el aire, ese aire contaminado. Si lo comparamos con otras sustancias, por ejemplo, un competidor puede ser el monóxido de carbono, ¿sí?
El monóxido de carbono es un gas que está en el ambiente y a veces lo respiramos porque estamos en las calles y bueno, los vehículos lo generan. ¿Ya? El monóxido de carbono es un gas que a partir de los 25 partes por millón empieza a intoxicar. ¿Ya? El cloro lo hace desde 0.5 partes por millón. Entonces vean la diferencia enorme entre toxicidad de una y otra sustancia. ¿Ya? Si hablamos, por ejemplo, de gas amoníaco, que es un gas muy utilizado en refrigeración, tendríamos que decir que a partir de 30 partes por millón aproximadamente intoxica. El cloro, volvemos a este cloro de 0.5 partes por millón. Hay sustancias más tóxicas que cloro utilizadas en la industria, principalmente los plaguicidas, ¿sí? Hay plaguicidas que desde 100 partes por billón, o sea, la centésima parte de la milésima parte de un millón, ya están intoxicando. Entonces, primero veamos este asunto del cloro, solo quería mencionar lo peligrosas que son otras sustancias. Otro detalle del cloro es que es muy denso, ¿ya? Es decir, cuando ocurre una fuga de esta clase de sustancia, este cloro, el gas por su densidad tiende a asentarse, ya baja a nivel del piso y forma como una nube. Es una nube que quien la ha visto no se olvida de esa nube, es de color verde medio amarillenta, ¿ya? Y si puedes verla es porque realmente la concentración ahí es muy, muy elevada. Yo la he visto por videos nada más y en el laboratorio y de verdad los videos son aterradores. Entonces, siempre menciono que entre los gases, los más peligrosos son los gases más densos, y es porque una vez de que se liberan estos gases, no se diluyen fácilmente en el aire. No es que el aire se los lleva con facilidad, no, lo que pasa con estos gases es que se vuelven rastreros. ¿Ya? En el caso del cloro es rastrero y es tóxico, pero hay gases que son rastreros e inflamables. Ya estos gases suelen acumularse en zanjas y cuando, bueno, no se disuelven con facilidad, ya que son muy densos, y usualmente lo que pasa es que encuentran una fuente de ignición y generan una explosión. Volviendo al asunto del agua, ya también está el gas sulfídrico, es un gas que se produce a partir de putrefacción, ¿ya? Todos los desagües generan gas sulfídrico. Quien ha pasado por alguna planta de tratamiento de agua también habrá olido ese gas. Es un gas con olor a huevo podrido. Es como si desean hacer un experimento y generarlo, agarren un huevo, pónganlo a hervir, tápenlo en un recipiente hermético y esperen un par de días. Cuando lo abran, ahí van a saber a qué me refiero con el olor de gas sulfídrico. El gas metano también se genera en los procesos de tratamiento de aguas hervidas, en particular cuando las plantas de tratamiento son cerradas o herméticas, el gas metano puede generarse. ¿Ya? Este es un gas inflamable, pero es ligero. Entonces, si es que la planta es abierta, lo normal es que el gas simplemente se genere y se vaya, ¿no?, al medio ambiente, causando problemas medioambientales, porque el gas metano es un gas invernadero, ¿ya?, que debería controlarse, ¿sí? El gas amoníaco también se genera como un subresiduo del agua servida y en algunos casos puede causar intoxicaciones, dependiendo de qué clase de desagüe sea el que se está tratando. Pero ya sea durante el tratamiento para volver el agua natural al agua potable o el tratamiento del agua servida, ¿ya?, tiene que tratarse de cierta forma, agregarle algunos componentes químicos para matar sus bacterias, por ejemplo, y eliminarla al medio ambiente, casi siempre hacia el mar, en una forma más o menos limpia, tiene que adicionarse cloro. Ya, y el gas sulfídrico puede intoxicar a las personas que están en una planta de tratamiento de agua. También se tiene que pensar en una detección de esta clase de gas. Ahora, las plantas de tratamiento de agua no siempre son del sector público. Ya, hay muchas empresas que se dedican a ciertos procesos, por ejemplo, en las plantas de alimentos, emplean plantas de tratamiento de agua. Y en ese caso, dependiendo de cuál es el tipo de residuo que se genera en la planta, se emplea alguna de estas mediciones de gas. MCA tiene detectores para cualquiera de estos tipos cualquiera de estas sustancias, ¿ya? Así que podemos resolver cualquiera de estas necesidades. ¿Ya? Como le dije, detectamos prácticamente todas las sustancias disponibles o que puedan causar un accidente o una intoxicación.
tenemos equipos detectores pensados para la industria del agua. En este caso vemos un TG5000. Los equipos para agua principalmente tienen carcasas de material plástico, ¿ya? Y es porque en estos ambientes suele haber mucha corrosión, ya sea porque hay fugas pequeñas de gas cloro o porque el ambiente simplemente es muy húmedo. Entonces empleamos y recomendamos siempre equipos ya sea de plástico o de acero inoxidable. Y es que acá menciono el acero inoxidable porque en algunas plantas se sabe de que el gas metano está por ahí presente y puede generar una explosión. En ese caso se suele clasificar el ambiente donde se va a instalar el detector de gas como una zona peligrosa. ¿Ya? Y esta zona peligrosa requiere que los equipos detectores de gas sean a prueba de explosión, que es una cierta clase de certificación. MSA también tiene esta clase de instrumentos. Y bueno, nuestro detector bastante utilizado en esta clase de aplicaciones es el Trigard, ¿ya? Acá vimos el X5000 con 2 sensores, también tenemos el equipo detector Trigard, que es un detector muy confiable y que puede tener incluso 3 sensores en simultáneo. ¿Ya? Pueden ser sensores de cloro, si es que estamos hablando de una planta de tratamiento de agua, una planta de potabilización de agua. Bueno, pasemos a otra aplicación. Esta es una aplicación cotidiana, los estacionamientos. Piensen si es que han estado en un estacionamiento de un supermercado o un centro comercial o un hotel o un edificio con muchas oficinas. Mientras más van bajando dentro del estacionamiento, se habrán dado cuenta que es más difícil respirar. Y es porque muchas veces estos sistemas o estos estacionamientos tienen el problema de no contar con una ventilación adecuada. ¿Ya? Por otro lado, viéndolo desde el punto de vista energético, tener una ventilación adecuada es costoso. ¿Ya? Necesitas mantener los sistemas de extracción funcionando a veces todo el tiempo. Entonces, ¿dónde está el punto intermedio? ¿No? ¿Dónde mantenemos la seguridad de las personas? Porque pueden haber accidentes o intoxicaciones por el gas monóxido de carbono si se acumula mucho. ¿Ya? ¿Y cómo mantenemos el bolsillo del dueño del edificio a salvo? Entonces, esto pasa por un sistema de control. ¿Ya? Y MSA tiene unos detectores diseñados para estacionamientos subterráneos. ¿Ya? No solamente funcionan en forma aislada, sino como estos estacionamientos tienen varios niveles, lo que se busca hacer es presentar sistemas medianos a grandes, y cada cierta distancia instalar detectores de gas. ¿Ya? El monitoreo de gases en esta clase de aplicaciones pasa por medir 2 gases nada más. El monóxido de carbono, que es un gas peligroso, es un gas que envenena a las personas. Su principal función es quitarle oxígeno a las células de las personas que respiran este gas y lentamente ahogarlos. Y también está el gas dióxido de nitrógeno, ya que es un gas generado por los motores de combustión, que también envenena a las personas y es mucho más tóxico que el monóxido de carbono. Sin embargo, es más común y de mayor cantidad de volumen encontrar el monóxido. ¿Ya? Seguramente han escuchado casos de gente que se envenena o incluso se suicida, ¿no? Prendiendo su vehículo en un garaje hermético. Eso pasa porque el monóxido de carbono los envenena. No queremos, bueno, solamente fue un ejemplo, pero no queremos que algo así vaya a pasar con las personas que están dentro de estos estacionamientos o simplemente puedan generar demandas a los dueños de los estacionamientos por someterlos a estas situaciones tan peligrosas. Entonces, eso era la parte de detección y contar con uno de estos sistemas de detección lo que permite es que la ventilación se pueda automatizar, ¿ya? Que los ventiladores se prendan solo cuando sea necesario, cuando la concentración de monóxido está cercana a ciertos valores. De esa forma se puede ahorrar energía, ¿ya? Y la energía es uno de los costos más elevados para cualquier edificio. Hablando de equipos en particular, MSA tiene una línea de detectores que se llama Sigart, ¿ya? Esta línea está desarrollada pensando en agregar el sistema Sigart a sistemas de automatización, ya que muchos edificios hoy en día tienen automatización, así como las plantas donde se instalan los detectores MSA, los equipos industriales, también los edificios cada día son más avanzados.
¿ya? Y sistemas como los de ventilación, sistemas de refrigeración, control de puertas, sistemas de seguridad patrimonial, todo se está automatizando. Entonces, la parte de detección de gas no es ajena a esto, ¿ya? Tenemos esta clase de equipos detectores que se pueden comunicar a ciertos protocolos que ya son muy utilizados dentro de los edificios. Los protocolos son estos, ¿no? Los mencionados aquí, Apogee, BACnet y Modbus. ¿Ya? Los equipos se conectan con facilidad a estos protocolos y finalmente pueden ser monitoreados en forma remota. Pero los detectores ya tienen o vienen con unos paneles de control para poder monitorear la presencia de gases inflamables y tomar decisiones en forma aislada. Los protocolos lo que hacen es comunicar la información y las decisiones de los paneles y bueno, también el estado en general del sistema. Si es que hay un problema con un detector, se puede saber en forma remota. Baterías, almacenamiento de baterías. Acá vemos a la derecha una imagen donde ha habido una explosión de un techo. Y es porque las baterías, que son parte de los sistemas de respaldo, ¿ya?, de energía, estos sistemas de respaldo de energía están presentes en muchos lugares, ¿ya? Y la función de esto es, bueno, brindar energía por un rato a las plantas o a los edificios o a los centros comerciales si es que hay un apagón. ¿Ya? Los apagones lo que hacen, pues, obviamente, es cortar energía de forma externa, y en este caso entran sistemas de respaldo de energía, ¿ya? Sistemas de respaldo que pueden ser utilizados desde hospitales, hoteles, bancos y demás, ¿ya? Y estos sistemas de respaldo de energía utilizan baterías, ¿ya? Sin importar la tecnología de la batería, y siendo acá puntual, porque la mayor cantidad de baterías que se utilizan son de plomo y ácido, ¿ya? Estas baterías, si es que tienen unos defectos, empiezan a generar gas que se llama hidrógeno. ¿Ya? El gas hidrógeno es muy, muy común, lo estamos respirando en este momento, pero estamos respirando con concentraciones muy pequeñas de este gas. Cuando este gas se acumula, ¿ya?, tiene la propiedad de ser inflamable. ¿Ya? Entonces lo que pasa es que si en alguna de estas baterías empiezan a ocurrir pequeñas fugas de gas y no hay una ventilación adecuada, lo que ocurrirá será una acumulación en el techo del ambiente donde se tiene estas baterías y con un poco de mala suerte se encuentra una ignición en algún momento y empezó la explosión. Es una explosión devastadora que se puede evitar instalando detectores de gas. Con un detector por una de estas salas es suficiente. La inversión, estamos hablando, puede ser de $2.000. ¿Contra cuánto costará este accidente? No solo en reparación, sino tiempos muertos. No creo que sea barato. ¿Ya? Entonces, MSA tiene muchos equipos para esta clase de detección y recordar que hay una norma en FPA al respecto de instalar detectores de gas. ¿Ya? Esta norma lo que indica es que se recomienda la instalación de un equipo detector para esta sustancia, para el hidrógeno. ¿Cómo se instala uno de estos detectores? Es sencillo, ¿no? Hemos visto muchos modelos previamente, por así decirlo. Bueno, la pantalla se debería instalar en la parte baja y el sensor del equipo tiene que instalarse en la parte alta, porque este es un gas poco denso, ¿sí? Entonces el hidrógeno lo que hace es acumularse en el techo. Entonces, con un detector instalado en el techo de este ambiente cerrado, ya puedes saber qué está pasando con las baterías si es que ocurre una fuga. Entonces, el mismo detector puede tomar acciones en forma automática, como por ejemplo, activar alarmas, ¿ya? Y estas alarmas pueden informarle al personal de mantenimiento de que algo está pasando, o también al personal de seguridad de que algo está pasando. Algo peligroso puede estar ocurriendo. Primero, no es tan peligroso. El primer nivel de alarma suele ser una advertencia, indicándoles de que algo se está saliendo de control. Si es que se alcanza un segundo nivel de alarma, ¿ya?, el equipo ya puede tomar una decisión más drástica, como por ejemplo pedirle a la gente que evacúe, y eso lo hace con alarmas de evacuación propiamente. ¿Ya? Si es que se tiene un sistema de extracción, se puede automatizar también, ya que el detector mismo puede activar los sistemas de extracción. Suelen ser ventiladores, motores o demás, que lo que hacen es sacar el aire de este lugar, el aire que puede estar contaminado con el hidrógeno, evitando así una explosión. Si hablamos de minería, ¿ya?, que es un sector donde MSA es muy presente, en particular por las soluciones relacionadas a detección de gas portátil,
¿ya? En minería tenemos también muchas aplicaciones, principalmente porque la minería se engloba o se diferencia en dos ramas para MSA, ¿sí? Una es la minería de superficie, ¿ya? Es decir, las plantas donde se hace el tratamiento de lo que se extrae dentro de las minas, ¿ya? Nosotros no nos enfocamos mucho en minería de socavón, sino en minería subterránea. La minería de socavón, seguramente ustedes han visto esos agujeros gigantescos, ¿no? Donde se extrae el mineral. Ahí no vemos detección de gases, pero sí lo vemos dentro de las minas subterráneas, estas donde las personas trabajan bajo tierra por mucho tiempo. Bueno, y en estos dos procesos, principalmente dos procesos, a la izquierda se utilizan sustancias químicas, ¿ya? Y a la derecha se emplean o se generan sustancias químicas, pero a partir de la misma operación, ya sea por la maquinaria, o ya sea por los explosivos, o ya sea por la misma mina que genera una atmósfera peligrosa. Si hablamos de plantas concentradoras, que son los lugares donde se hace el tratamiento y donde se busca obtener concentrados de mineral, ¿ya? Estos concentrados de mineral no se extraen por las buenas, ¿ya? Se requieren procesos tanto físicos, ya sea de trituración, procesos que involucran agua, como químicos, ¿ya? Porque lo que se busca en estas plantas es extraer principalmente metal, ¿ya? Se buscan extraer concentrados de cobre, concentrados de plomo, concentrados de plata o demás sustancias, que son de interés económico para el Perú, principalmente porque el Perú es un país muy minero, ¿ya? No solo minero, pero es muy minero, ya hablando económicamente. Entonces, ¿dónde se emplea la detección? Pasa que las sustancias químicas que se tienen que agregar al proceso para que sea un proceso efectivo suelen ser sustancias que a veces pueden causar accidentes porque generan nubes de gases tóxicos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se aplican estas sustancias? Cuando se agrega la sustancia, donde se guarda la sustancia, es decir, en los almacenes, donde se prepara la sustancia para poder agregarla en una forma ordenada y dosificada al proceso de refinación o de concentración, ¿ya? Y también en unas etapas de molienda, ¿no? Acá vemos a la derecha, es un sistema de molinos, es un molino enorme, donde lo que hace es triturar y dejar prácticamente el tamaño del polvo, lo que se extrae de las minas, que es un material que contiene sustancias valiosas, y después se aplican procesos de flotación, lo que vemos a la izquierda, ¿ya? En estos procesos de flotación se hace una separación entre el concentrado y lo que no quieres, ¿no? Es decir, el material que no es de importancia. Lógicamente se tiene que almacenar las sustancias peligrosas que son necesarias, ¿sí? En cantidades industriales, y para eso se emplea detección de gases para evitar de que si es que ocurre un accidente, ya sea un derrame, ya sea una inundación, estas sustancias, si es que generan una atmósfera peligrosa, sea detectado a tiempo. Entonces, si hablamos de plantas concentradoras, seguimos en esta sección de minería, ¿ya? Primero, indicar que dependiendo del tipo de sustancia que se desea medir, el proceso implica la utilización de diversos químicos, ¿ya? Dependiendo de lo que se desea obtener de la planta, ¿ya? Es decir, que cada planta cambia en su diseño. Pero de cierta forma hay algunas reglas, ¿ya? Que indican que, por ejemplo, la minería de cobre, ¿ya? Para obtener cobre o concentrados de cobre, se tiene que utilizar una sustancia que se llama NaSH, ¿ya? Y esta sustancia puede generar un gas que se llama sulfuro de hidrógeno. Entonces, la minería de cobre casi siempre va a estar presente el riesgo de una intoxicación generada por el sulfuro de hidrógeno. Ya pasa también en la minería de oro y de plata, se trabaja con una sustancia que se llama cianuro de sodio. ¿Ya? Y este cianuro de sodio puede generar un gas que es muy peligroso, que se llama gas cianhídrico, ¿ya? Que es bastante tóxico, más tóxico que inclusive que el H2S. Lo malo es que tiene un olor dulce, entonces quien no lo conoce piensa que está respirando algo así como un perfume y esté intoxicándose. En algunos casos se tiene que utilizar nitrógeno, ¿ya? Perdón, sí, se tiene que utilizar nitrógeno para burbujear algunos procesos.
Entonces, eso se usa mucho en la minería de zinc y de cobre, y para eso no existe un sensor propiamente de nitrógeno, sino existe un sensor de oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno lo que hace es, cuando el sensor de oxígeno mide el nitrógeno, cuando el nitrógeno desplaza el oxígeno, o sea, mide el nitrógeno en forma indirecta. También hay aplicaciones donde se utiliza dióxido de carbono, ¿ya? Que es el CO2. También se puede medir con algunos sensores MSA y finalmente en procesos químicos donde se tiene que tratar los residuos de la minería que utiliza cianuros, ¿ya? Se emplea una sustancia que se llama metabisulfito de sodio. Esta sustancia lo que hace es generar dióxido de azufre, que también es tóxico. Entonces, la toxicidad está por todos lados en la minería. ¿Ya? Lo que buscamos es detectar o tener equipos presentes en estos lugares con la función de sentir la presencia del gas tóxico y alertarle a las personas de que algo está pasando. Ahora, no solamente se mide el gas por la toxicidad, sino de que usualmente cuando se presenta este gas en una planta es porque algún proceso se está descontrolando. Y si el proceso se descontrola es porque hay algo que anda mal en la planta, ya sea por diseño o por un error. Esto generalmente involucra una pérdida, ¿sí? Una pérdida económica. Es decir, que la detección es una forma indirecta de que se está malgastando algo o que no se ha dado un mantenimiento correcto a algo, a una sección de la planta, a un componente de la planta que genera el gas sulfídrico. Entonces, MSA tiene equipos para poder medir todo esto, pero nosotros nos enfocamos mucho en la robustez, en tener los equipos más duros y más durables del mercado con esta clase de detección. ¿Qué utilizamos para detección? ¿Ya? Tenemos muchos equipos, pero nos enfocamos en tres en particular. ¿Ya? Dos de nuestros equipos más populares es el detector TOSDAR. ¿Ya? El TOSDAR es un detector que lleva muchos años en el mercado, pero es muy preferido por los clientes porque tiene una pantalla de fácil visualización y es muy modular. Se le pueden colocar y sacar cosas sin problema. Además de que es un equipo todo en uno. La mayoría de los detectores funcionan basándose en sistemas. Como vimos en unas diapositivas anteriores, tenían que formar sistemas. En el caso del detector TOSDAR, ¿ya? La facilidad es que este equipo tú solo le conectas la energía eléctrica de 220 voltios y el equipo ya incluye alarmas, incluye balizas, incluye botones, no necesita nada más. ¿Ya? En el caso del detector del medio que se llama Ultima, es un equipo clásico, ¿ya? Es un equipo muy robusto, y la simpleza de este detector es que no requiere prácticamente nada de operación. El detector lo instalas en un lugar, lo conectas al sistema de control y prácticamente no te va a molestar nunca. Más o menos cada 6 meses o un año, dependiendo del tipo de sensor, hay que darle mantenimiento. El mantenimiento es principalmente una calibración o en algún caso, si el sensor se daña del equipo, se puede cambiar con facilidad. ¿Ya? Los sensores de MSA son muy sencillos de cambiar, no se requiere un entrenamiento previo para cambiar estos sensores y se pueden realizar sin herramientas. ¿Ya? El cambio es muy simple, además que los sensores son inteligentes. Son tan inteligentes que guardan la información de la calibración, es decir, el sensor puede haber sido calibrado en un lugar y simplemente llega a tus manos, y es como sacar y poner un foco. ¿Ya? Y por último está el nuevo detector X5000, que está empezando a jubilar de a pocos al modelo del medio, al Ultima X. Es totalmente compatible eléctricamente con el detector de acá, en medio, solamente que las ventajas, tanto en durabilidad del sensor, fueron mejoradas, así como la simpleza en la operación, ya que se puede operar con unos botones que tiene el equipo, o como yo recomiendo, utilizando la app, que es gratuita. Aquí vemos unas fotos ya de dónde tenemos instalados los detectores. Esta es una aplicación típica de un detector en la parte superior de una celda de flotación, o creo que es una celda de almacenamiento de concentrado minero. Ya tenemos detectores instalados en una planta, que está al costado podemos ver un tanque, ¿ya? Y si ese tanque se derrama, seguramente el detector notará la presencia de gas sulfídrico. Y finalmente tenemos un equipo TOSDAR, ¿ya? Este TOSDAR está monitoreando
la presencia de gas cianhídrico. Ya estos clientes tienen muchos detectores instalados en sus plantas, ya que como son áreas muy grandes, tienen la posibilidad de la fuga o la presencia del gas en muchos lugares. Entonces, en las plantas mineras se instalan muchos detectores y se requiere pues un mantenimiento, primero acorde, porque una falsa alarma en esta clase de industrias genera pérdidas, principalmente económicas y seguramente también de tiempo. Si hablamos de minería subterránea, ¿ya? La minería subterránea las minas subterráneas en sí son lugares muy agrestes, ¿ya? Están llenos de barro, a veces la atmósfera dentro del lugar no es muy respirable, hay mucho polvo también, y hay mucha maquinaria en movimiento. Es un sistema dinámico, ya todo el tiempo está cambiando las minas, no se puede quedar quieta porque simplemente necesita estar extrayendo mineral continuamente. Y entonces los riesgos relacionados a estas minas principalmente se generan cuando se utiliza maquinaria dentro de la mina. Y es que es necesaria la maquinaria para sacar el mineral que que se necesita extraer en las plantas concentradoras. Entonces, esta maquinaria que es necesaria genera monóxido de carbono. ¿Ya? Los accidentes relacionados al monóxido de carbono son comunes, tristemente son comunes. Ya las personas que se intoxican con esto, a veces cuando estas personas van a lugares que estaban cerrados, que tienen mala ventilación dentro de las minas, tristemente acaban en resultados fatales, ¿ya? Y es porque a veces uno no se da cuenta de que se está intoxicando con el gas monóxido de carbono porque no tiene un olor en particular. Tiene la capacidad de ahogar a las personas y si es que uno se mete en un ambiente que está con una nube de monóxido de carbono, puede ser que no salga de ese lugar, porque los filtros que se utilizan en las máscaras, seguramente ustedes han visto los filtros, ¿no? Son como unos pequeños cilindros que se pueden colocar al costado de las máscaras. Estos filtros no protegen contra el monóxido de carbono. Eh, Otro ejemplo es el dióxido de nitrógeno, que también es un gas que se genera a partir de la combustión de combustibles por los motores diésel que emplean las maquinarias. También es un gas tóxico, ¿ya? El dióxido de azufre es un gas que también es parte de los gases de escape de los vehículos y puede estar presente en mayor o menor medida en la mina en forma natural, ¿ya? Porque, bueno, cuando uno hace un hueco en la tierra puedes encontrar cualquier cosa. Primero, si tienes buena suerte, encuentras oro, pero podrías encontrar, por ejemplo, dióxido de carbono, ¿ya? Hay minas que tienen mucha presencia de dióxido de carbono y este es un gas que también intoxica a las personas. A pesar de que lo estamos respirando, si es que la concentración es muy elevada, puede intoxicar a las personas. ¿Ya? Y eso también puede ocurrir de que el oxígeno que nosotros tenemos que respirar, y lo estamos respirando en este momento alrededor de un 21% de lo que estamos respirando es oxígeno, ¿ya? Dentro de las minas, como la ventilación no es muy buena, el oxígeno puede ser consumido ya sea por las máquinas o por algún proceso en particular, y la concentración de oxígeno baja. Eso eventualmente, cuando las personas se exponen a esta atmósfera, generará una asfixia. Ya no es una intoxicación, sino es una asfixia lenta. Así es como lo que le pasa a las personas que se enferman por COVID y no pueden respirar. Exactamente es lo mismo, ¿no? Estar respirando a 15% de oxígeno es como estar saturando a un 80%. Entonces, necesitamos medir gases, ¿ya? ¿Por qué? Principalmente porque monitorear y tener conocimiento de las condiciones a las que las personas están trabajando dentro de estos ambientes es vital, porque si no, estás exponiéndolos a condiciones peligrosas, incluso pueden ser mortales. Si es que hay tecnología para poder saber las condiciones, ¿por qué no emplearla? ¿Ya? Además de que el personal que se encarga y se responsabiliza de la seguridad en dentro de estos socavones tiene que hacer monitoreos en muchos lugares. ¿Ya? Eso no se puede hacer en forma sencilla, pero sí existen detectores que se pueden instalar en ciertos lugares y pueden tanto activar alarmas como guardar información en memoria que después se puede descargar para saber lo que pasó con este sistema de detección y hacer una auditoría. Y finalmente porque muchas leyes piden hacer el monitoreo continuo, ya sea por seguridad o por
de cierta forma cuidar el medio ambiente. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, creo. Entonces, cómo es una mina, ¿no? Para los que no conocen mucho, una mina es análogo a una casa de hormigas, ¿ya? Si ustedes han visto una casa de hormigas, que suelen ser un par de placas de vidrio, y dentro está la tierra y uno puede ver cómo trabajan las hormigas, ¿ya? Es exactamente igual, ¿ya? La diferencia es que las hormigas en este caso son personas, ¿ya? Bueno, estas minas pueden tener kilómetros de profundidad y la ventilación nunca va a ser la ideal. ¿Ya? Hay sistemas de ventilación primarios y secundarios. Los primarios suelen ser aquellos que están en la parte exterior de la mina y están sacando el aire. Esta es una forma de extracción de aire, como una aspiradora. Y también hay ciertos ventiladores intermedios, ¿ya? Que son ventilación secundaria, que están cada cierto tramo empujando el aire, ya que el aire no se va a mover con tanta facilidad, porque son volúmenes enormes de aire. Entonces, se desea medir monóxido de carbono y los gases que mencionamos en ciertos lugares para saber exactamente cómo va la ventilación, si es que hay que hacer ajustes o no. Si hablamos en el caso de Perú, hay un decreto supremo, ya, vamos a ver si está acá, no, perdón, hay un decreto supremo que exige instalar detectores de gases cerca de los ventiladores de extracción. ¿Para qué? De cierta forma, al saber cuánto o cómo sale el aire de aquí, si es que el aire está muy se puede saber más o menos a grosso modo cómo anda la ventilación dentro de la mina. ¿Ya? Y de este modo se puede saber qué medidas tomar, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, aumentar los ventiladores, ¿ya? O reducir la cantidad de personal, pero casi siempre es mejorar la ventilación. Entonces, ese decreto supremo de seguridad en minería es importante porque ha fijado ciertas normas que tienen que cumplir todas las minas y los ambientes, tanto como la operación misma de una mina, es muy exigente. Se necesita para cumplir con estas normativas equipos muy robustos que NSA cuenta ya entre todo su portafolio. Acá vemos un ventilador extractor externo, ¿no? De una mina. En particular lo que hace este ventilador es succionar el aire y sacarlo, ¿no? Acá vemos una foto de otro ventilador. No, es el mismo, en otro ángulo. Ya, entonces el ventilador tiene una parte interna y lo que hace es conectarse hacia abajo, acá no se ve, pero el extremo del ventilador va hacia la tierra y ahí va succionando el aire. Se tiene que instalar detectores de gas en este flujo de aire y ahí monitorear continuamente la concentración de los gases. Entonces, si se tiene que hacer un monitoreo de varias sustancias al mismo tiempo, se puede emplear uno de estos equipos detectores, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el Ultima X3, que puede monitorear monóxido de carbono, oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Son 3 sustancias que piden los decretos supremos de minería, y si se desean se pueden agregar más sustancias, solo es cuestión de agregar o incrementar la cantidad de detectores. Y también tenemos el X5000 que puede medir 2 sustancias al mismo tiempo. Dependiendo de lo que se busque, se puede utilizar 2 detectores, por ejemplo, y medir 4 sustancias diferentes entre sí en un solo lugar, con un equipo muy robusto. Si hablamos acerca de la producción de alimentos y bebidas, ¿ya? Tenemos que mencionar el hecho de que en muchas de estas etapas de producción se requiere enfriar, ¿ya? Y el frío se genera pues a partir de sistemas de refrigeración, ¿ya? En este caso sistemas de refrigeración industrial. Los sistemas de refrigeración se parecen mucho en gran medida a los refrigeradores que tenemos nosotros en nuestras casas. ¿Ya? Los refrigeradores lo que hacen es enfriar a partir de un proceso físico, ¿ya? Donde se utiliza un gas, ¿ya? Pero en sí la industria de la alimentación, de la fabricación de alimentos, emplea gases refrigerantes, como en este caso lo que mencioné que era el amoníaco. Este es un gas que tiene la facilidad de comprimirse simplemente, sin mucho esfuerzo, ¿ya? Y se expande también sin mucho esfuerzo. Este proceso de expansión y compresión lo que hace es absorber y emitir calor, ¿ya? Que nos va a interesar un poquito más adelante. También se emplea gas natural porque hay etapas en las que se tiene que calentar algo, se tiene que cocinar algo y es necesario un combustible barato y de fácil obtención.
Las líneas de gas natural están presentes en muchas ciudades y se emplean principalmente para industria, ¿ya? Pero también se emplea para usos domiciliarios. También tenemos el dióxido de carbono, que es una sustancia que, bueno, seguramente todos la tomamos. Las gaseosas tienen bastante dióxido de carbono, las cervezas también tienen mucho dióxido de carbono. Y bueno, la tomamos, pero si es que nos exponemos a esta sustancia en una concentración muy elevada, nos podemos intoxicar. Entonces, todo en exceso es malo, como dice esto, inclusive el dióxido de carbono, ¿no? Lo que les mencioné, intoxicaciones por ese gas son comunes, han pasado y es irreal que los empleadores tengan a su personal sin una clase de medición o protección contra este gas. El dióxido de carbono tiene la mala propiedad que tampoco uno no se puede proteger contra este gas utilizando los cartuchos de máscaras de media cara ni ninguna clase de filtro. Si estás en un ambiente con este gas, te lo vas a respirar todo. Entonces, se puede instalar detectores de gas para esta sustancia y evitar una intoxicación. Acá dice que todo en exceso es malo. Sí, hasta la cerveza es mala. Entonces, la cerveza y muchas bebidas gaseosas se fabrican y tienen unas etapas en las que hay que enfriarlas, ¿ya? Por procesos particulares, tiene que enfriar, algo se tiene que enfriar. Y entonces se emplean estos sistemas de refrigeración donde los gases que se están pasando en una etapa cíclica, es decir, cíclico quiere decir que entra por un lado y sale por otro, y ese ciclo debería repetirse, ¿no? Pero no siempre es así. A veces hay problemas en las plantas, ya sea por antigüedad, ya sea por corrosión, ya sea por una mala práctica, y ocurren fugas, ¿ya? Principalmente el gas amoníaco es muy utilizado en esta industria de refrigeración, pero no solo el gas amoníaco, se puede emplear también dióxido de carbono. El gas amoníaco puede intoxicar a las personas, ¿ya? Y se tienen varias normas y buenas prácticas en la industria de la refrigeración donde se recomienda la instalación de detectores de gases. Pero ¿qué pasa? La industria de alimentación no solamente va por la fabricación de bebidas, de cervezas ni gaseosas, sino que también se emplea la refrigeración en el empacado de frutas, verduras, alimentos como carnes y demás. Y esto requiere sistemas de refrigeración en ambientes grandes. Acá vemos un par de imágenes, ¿sí? Donde se tienen unos difusores de calor. Lo que hace este sistema es hacer pasar el amoníaco por aquí en unas tuberías y unos ventiladores enfrían el aire y el aire da vueltas, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa si ocurre una fuga aquí pequeña y nadie se da cuenta? ¿Ya? El amoníaco va a empezar a inundar todo este lugar y además lo que va a ocurrir es que este lugar es hermético. ¿Ya? No se puede sacar el aire fácilmente de este lugar y todo el ambiente se va a volver peligroso. Eso es lo primero. Lo segundo, la segunda consecuencia mala, es que si es que guardas en este lugar o estás procesando, por ejemplo, algún alimento como carne, el amoníaco lo va a contaminar todo, ¿ya? Y probablemente se pierda toda la producción de este lugar por no haber detectado la fuga a tiempo, ¿ya? Y eso es en lugares más o menos donde hay cierto tránsito, porque hay túneles de congelado, que son ambientes donde se guarda el producto final, ¿ya? Y estos túneles de congelado se tiene aquí el producto final en cierto tiempo, y no hay mucho tránsito de personal, ¿ya? El amoníaco tiene un cierto olor que, por así decirlo, lo devela cuando hay fugas. En estos ambientes no hay personal perenne. Entonces, si es que ocurre la fuga, no hay forma de saberlo. Se pueden instalar detectores de gases también en estos lugares, ¿ya? Para evitar ignorar una fuga de gas. Así, de esa forma se puede cuidar a las personas y también se puede cuidar la producción. Perder miles de dólares por la falta de un detector no es aconsejable, ¿no? Entonces, se buscaba medir estos gases no solamente por lo que mencioné, sino por otros aspectos, ¿ya? Y es que las plantas que trabajan con amoníaco casi siempre tienen vecinos cercanos, ya sean otras plantas o a veces poblaciones, ¿ya? Entonces, cuando ocurren estas fugas de gases, no solamente se daña todo esto que estoy mencionando, ¿ya? Se daña si es que una pequeña, hay pérdida de energía continua, porque para llegar a cierta temperatura necesitas que la maquinaria
se canse más, ¿ya? Sino de que además, y es algo que no se ve con facilidad, es la pérdida de prestigio, ¿ya? El prestigio no se puede medir, y es porque, imagínense, si ustedes tienen una planta, pongamos un nombre en particular, ¿no? La planta Pepito, ¿ya? Imagínense que a esta fuga de gas enorme llegue la prensa y pongan el logo de Pepito enorme ahí en la prensa, en la televisión, como una industria que no tuvo control suficiente sobre la fuga. El desprestigio es un costo enorme que no vamos a poder medir en esa situación y que seguramente la prensa va a estar presente cuando ocurra la fuga y peor aún si es que hay accidentados. Como mencioné, hay un par de normas, una norma europea y una norma americana que regulan, bueno, no regulan, sino recomiendan, por estos lados del mundo recomiendan, y pueden ser una buena guía para instalación de detección de gas, y además de otras clases de medidas de seguridad, ¿no? Nosotros podemos cumplir ambas normas con nuestros equipos detectores. Por ejemplo, acá vemos una aplicación típica de un detector de gas Primax XI. Es un detector muy sencillo, es económico, pensado porque esta industria también no tiene unos presupuestos tan elevados como la minera ni la petrolera. En este caso tenemos unos packs de válvulas. Estas válvulas suelen estar en la parte de los techos, los falsos techos, que no se pueden ver, pero como no se puede ver, tampoco hay mucha gente por aquí. Si ocurre una fuga de gas, no se da cuenta hasta que la fuga es enorme. Entonces, se instalan detectores de gases pensando principalmente en que si es que ocurre la fuga, hay que notarla rápidamente y mandar a alguien de mantenimiento para que haga una reparación chiquita. Es mejor una reparación pequeña a una evacuación y una parada de planta por no haber hecho algo cuando estaba la fuga y nadie la detectaba. Entonces, este detector es pequeño pero cumplidor, ¿sí? Se instala en el lugar donde puede ocurrir la fuga y se comunica hacia un sistema de control. El CO2, como les dije, también se usa como gas refrigerante en algunos sistemas. ¿Ya? En estos sistemas se emplea gas a mayor presión. El amoníaco, por otro lado, se usa a baja presión. ¿Ya? Y este gas se puede detectar con sensores tipo infrarrojo, que ya tienen dos modelos, en el X5000 y en el Ultima X. Depende de lo que se quiera medir o cómo se quiera medir en los niveles de detección, se puede emplear alguno de los dos equipos. ¿Ya? Entonces, este gas, el CO2, no solamente es usado en la compresión, sino que también es un componente de las bebidas alcohólicas, ¿ya? Como la cerveza, por ejemplo. ¿Ya? Y la cerveza, durante su proceso de maduración, puede generar en forma natural el dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono puede intoxicar a las personas. Instalar detectores de dióxido de carbono es una buena práctica para evitar esto. ¿Ya? Y no solamente la producción de bebidas, sino también en la carbonatación de bebidas. ¿Ya? Es decir, la aplicación de dióxido de carbono en bebidas como gaseosas. Estas bebidas tienen que enfriarse, ¿ya? Y el proceso de enfriamiento ya lo vimos que se hace con un sistema de refrigeración en particular, pero la carbonatación también tiene sus riesgos porque pueden ocurrir fugas de gas y en estos lugares hay muchas personas. No queremos que estas personas se intoxiquen con dióxido de carbono. Hablando de otra clase de refrigeración, ¿ya? Hay sistemas más eficientes, ¿ya? Y estos sistemas eficientes utilizan otra clase de gases. Probablemente el gas de sus refrigeradores no sea amoníaco, ¿ya? Y probablemente el gas de sus aires acondicionados de los autos tampoco sea amoníaco. ¿Ya? Son otra clase de gases que no son tóxicos, ¿ah? No envenenan a las personas. Algunos de esos gases pueden dañar la capa de ozono, pero entonces, como MSA, nos preguntamos si no son tóxicos, ¿por qué medirlos? Y es que estos gases, además, no tienen olor en su mayoría, no se puede saber cuando están fugando, ¿ya? Entonces, ¿por qué medirlos? Y es porque el gas en sí es muy costoso, ¿ya? Y si es muy costoso, se puede detectar con unos equipos de MSA para, en el caso de una fuga, primero detenerla o ubicarla, tratar de ubicarla y detenerla, porque si no, la pérdida económica relacionada a una fuga no controlada puede ser millonaria, ya que hay que estar recargando el sistema
con mucha frecuencia, o se tiene que estar invirtiendo más energía en que la maquinaria llegue a la temperatura deseada. Para eso tenemos un equipo detector que se llama Chilligard 5000. Este es un equipo con un diseño patentado de MSA, ¿ya? Su funcionamiento es utilizar un solo sensor, ¿ya? Y se suele recomendar para salas de refrigeración, salas de motores, donde están los sistemas de compresión. ¿Ya? Estos detectores lo que hace es, el detector le salen varias tuberías, y las tuberías se colocan en la parte superior de los sistemas de compresión. También se pueden colocar cerca de los tanques de almacenamiento. Perdón. Y estas tuberías succionan el aire, y el aire succionado es evaluado dentro del detector. Este aire es, perdón, es analizado por un sensor que es muy durable, tiene un tiempo de vida aproximadamente de unos 10 años, dentro del sensor, dentro del equipo Chilligard 5000, y así es como se hace una medición continua del ambiente. La facilidad de este equipo, su principal ventaja es que puede medir fugas muy chiquitas, ¿ya? Muy pequeñas de gas, principalmente pensando en evitar de que las fugas mayores puedan dañar el presupuesto de operación de la planta. Entonces, hablando acerca de cómo cerramos esta presentación, ¿ya? Lo que quiero que se lleven es que MSA tiene mucha experiencia en estas clasificaciones, ¿ya? Y no solamente en esta, hay muchas otras más, donde el riesgo de una explosión, de intoxicación de personas puede estar presente, ya que a veces no se le da suficiente peso a la posibilidad de un accidente, pero esto puede ocurrir, ¿ya? Y ha ocurrido en muchos casos, solo que nuestra desidia a veces nos evita ver un poco más allá de eventos que pudieron haberse podido evitar. Los equipos MCA son muy robustos, ¿ya? Están diseñados para durar muchos años, y no solamente a partir de la calidad de los equipos, sino de que MSA cuida que los detectores se mantengan operando durante todo el tiempo. Y eso es porque una vez que entregamos un equipo al mercado, le hacemos un seguimiento al detector para saber cómo está, y ofrecemos siempre el servicio de mantenimiento para que el cliente tenga un equipo detector que le va a durar décadas. Las tecnologías que tenemos, acá he presentado unas cuantas tecnologías, pero realmente hay muchas otras más, ¿ya? Que pueden aplicarse para diversos modos de medición. Hemos solamente rascado un poco de lo que se puede hacer con la detección de gases en MSA. MSA es el fabricante que tiene la mayor cantidad de tecnologías aplicadas en el mercado, y cada día desarrolla nuevos equipos. Y bueno, lo que les mencioné, el soporte postventa y preventa. En la preventa está la parte comercial de MSA, y en la postventa están nuestras áreas de servicio técnico, ya, tanto sea directa como indirecta. Hay empresas que brindan el servicio al mismo nivel de MSA y que pueden ser una respuesta inmediata en caso se requiera un mantenimiento para los detectores. Entonces, no se olviden este mensaje, por favor. ¿Ya? MSA es muy flexible, ¿ya? Tanto en equipos como en soporte, postventa y preventa. ¿Ya? Y lo que buscamos principalmente es garantizar la seguridad y la salud de las personas. Si es que en este objetivo, como una consecuencia feliz, logramos de que las plantas se mantengan seguras para los activos de la planta, bienvenido sea, pero principalmente nosotros nos enfocamos en cuidar a las personas. Eso es nuestra razón de ser. Eso es todo lo que les quería compartir por ahora. Si tienen alguna pregunta, se las agradecería en este momento. Hola Moisés, he recibido dos preguntas. A ver, vamos a empezar por Patricia Pereira. Consulta lo siguiente. El detector por camino abierto, de acuerdo a lo que comentas, debe contar con una calibración perfecta entre detector y emisor. A veces los daños pueden experimentar movimientos. ¿Esto puede dar falsas alarmas? ¿Hay alguna recomendación para esta situación? Ya, gracias por la pregunta. Ahí, más que el término calibración, es alineación. Ya tienen que estar alineados perfectamente. Pero hay cierta tolerancia, ¿sí? O sea, se puede fallar por 1 o 2 grados. Estos equipos lo que además hacen hacer la medición, también brindan
un diagnóstico continuo de cómo anda la medición durante el proceso de medición y durante la misma alineación. O sea, te asesoran y te indican si es que está bien alineado o no el equipo. Y si no, te dan un parámetro para que vayas corrigiendo tu alineación. Esto no suele dar una falsa alarma si es que el equipo se desalinea, no genera falsas alarmas, pero sí genera una alarma indicando de que el equipo se ha desalineado, ya sea por vibración o por mala operación o porque alguien le metió un golpe al detector y lo desalineó. Y hay una señal en particular que se genera hacia el sistema de control, que no es una alarma, ¿ya? Pero que sí corresponde a una mal alineamiento. Y bueno, lo lógico es que alguien de mantenimiento vaya al lugar donde están los detectores, revise el estado de los equipos. Puede ser un mal alineamiento o puede ser que alguien puso un obstáculo en la línea de visión de los equipos. También eso puede generar una señal de mal alineamiento o la señal de que el haz de luz no está llegando desde el emisor al receptor. Entonces, lo normal es que los equipos, una vez que se alineen, no se toquen, ¿ya? Pero de vez en cuando, cada 6 meses es bueno revisar el alineamiento. Es sencillo, es un proceso muy sencillo, y si hay que alinearlo, hay videos, hay material didáctico de MSA al respecto, y también podemos hacerlo en forma directa si es que se necesita, porque tenemos personal para eso. No sé si eso respondió a la pregunta, espero que sí. Correcto, Moisés, ¿Tienes muchas otra pregunta? gracias. Tengo una pregunta más de parte del señor José Manilla. Consulta lo siguiente. ¿Tiene opción para cuartos de baterías de litio? Ya, las baterías en general, casi todas las baterías generan hidrógeno, ¿ya? Realmente el análisis de la batería propiamente lo brinda la hoja de seguridad de la batería. Toda batería viene con una MSDS. Y ahí es donde se dirá si es que esta en particular tiene la posibilidad de generar hidrógeno. Y también depende de la cantidad de baterías que se instalen, ¿no? Es decir, si es que tienes una sala con 50 baterías de 100 kilos cada una, sí es un lugar donde puede haber un problema, ¿no? Primero, como les dije, referirse a la hoja de seguridad. La hoja de seguridad debería indicar de que hay la posibilidad de que la batería genere hidrógeno, y en ese caso sí tenemos equipos detectores para el hidrógeno. Tenemos hasta 6 modelos de detectores de presupuestos muy limitados y también presupuestos holgados, pero mientras más avanzado sea el presupuesto, más grande sea el presupuesto del detector, las ventajas del equipo lo sustentan. Espero eso Gracias, haya respondido Moisés. la pregunta. Sí, muy bien. Por ahora ya no tengo más preguntas. No sé si deseas esperar un par de minutos más, a ver si quizás algún participante se anima a hacer alguna pregunta. Bueno, sí, esperemos un minuto y si no hay más preguntas, creo que podríamos cerrar la sesión. A ver, acabo de recibir una pregunta del señor José Román. Consulta. eh, Según la NFPA, ¿cada cuánto tiempo se realiza la calibración de los equipos de detección o se enmarca de acuerdo a lo que el fabricante determina en su manual? Ya, ahí es el fabricante quien lo dice, ¿ya? Ni siquiera hay una norma, bueno, no sé si es que esta es una presentación para varios países, pero si hablamos de Perú, aquí se habla bastante de Indecopi, ¿ya? Como un cierto ente regulador de las calibraciones. En Indecopi no hay todavía la dimensión de medición de gas como una medición reglamentada, ¿ya? Y si hablamos de la NFPA, lo que dice es que se refiera a lo que dice el fabricante. En este caso, MSA es directamente el fabricante de los detectores. Dependiendo del tipo de sensor, el mantenimiento puede o debe realizarse cada 6 meses o cada año. ¿Ya? En los sensores más nuevos se realiza cada año, y en las tecnologías más sencillas también se realiza cada 6 meses. Porque mientras más simple sea la tecnología, tiene más propensión a descalibrarse. Y eso hay que revisarlo cada cierto tiempo con un proceso de ajuste, y para eso se utiliza gas de calibración, un gas certificado de calibración y un proceso particular. Pero cerrando la pregunta, cerrando la respuesta, el fabricante es quien determina cada cuánto calibrar. Y por supuesto, también está la normativa interna del cliente, ya que
En nuestro caso, nosotros recomendamos cada cierto tiempo, pero hay clientes que dicen que no están satisfechos con ese tiempo y quieren estar muy, muy seguros y calibran los equipos cada 15 días. Se puede realizar, realmente MSA no va en contra de ese criterio, inclusive si es que se puede realizar con mayor frecuencia sería mejor porque estarías más seguro de que tu detector está operando bien y que no te va a brindar una falsa alarma. Espero eso haya respondido la pregunta. Sí, Moisés, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que acaba de llegar de parte del señor Robert. Consulta lo siguiente. ¿Qué equipo recomienda usted para trabajos en caliente en cisternas para petróleo? ¿Qué tipo de gases estarán presentes? Ya, ahí hay un detalle, ¿no? A veces, cuando se habla de trabajos en caliente, vamos más al área de higiene y seguridad, ¿ya? Y si hablamos de trabajos en caliente, seguramente es utilizar un equipo detector portátil. Eso es lo más común. ¿Ya? Cuando se refiere a trabajos en caliente, se habla de una ficha, la cual tiene que ser llenada, y hay un proceso de seguridad al respecto. Para trabajos en caliente se utiliza detectores portátiles, ¿sí? Eh, Estos detectores, los que he mencionado, son equipos que se instalan y son parte de la planta. ¿Ya? No están diseñados para cuidar una labor en particular, sino están diseñados para cuidar un derrame o una fuga que pueda ser generada por la misma planta. El trabajo en caliente, cerrando esto, se monitorea con detectores portátiles y su medición se realiza con detectores portátiles, no con equipos fijos. En un equipo portátil, MSA tiene equipos de la línea Altair, ya tenemos varios modelos en Altair, y se podrían comunicar conmigo si lo desean para guiarlos al respecto. Pero es otra rama, ¿sí? Gracias, Moisés. Bueno, por el momento ya no tenemos más preguntas. Creo que llevamos por terminada la presentación. Genial, muchísimas gracias a todos por estar presentes eh, y por darme tiempo para explicar esta interesante línea de ingeniería que es la detección de gases. Y gracias a ti, Y Stephanie, por la invitación. muchas gracias a ti, Moisés, por la presentación. Estuvo excelente. Para los participantes, eso fue todo por hoy. Muchas gracias a todos por su gentil participación. Si tuvieran alguna consulta adicional o requerimiento que podamos atender para sus proyectos, recuerden que en FitFlow contamos con experiencia y stock permanente para acompañar a nuestros clientes. Para contactarnos, pueden escribirnos a info@fitflow.com.pe. También les comento que este webinar es grabado y será subido a nuestro canal educativo FitFlow Fire School. Para acceder pueden ingresar a nuestra página web www.fitflow.com.pe. Por último, recuerden que cada semana traeremos un nuevo webinar en el mismo horario. Para inscribirse al siguiente pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn ubicándonos como FitFlow. Mi nombre es Stephanie y el día de hoy hemos presentado el tema de detección de gases tóxicos a cargo de Moisés Rojas de MCA. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.